capítulos 1 al 14 fueron prácticamente una unidad. No sé si, bueno, ustedes que vienen siguiendo el estudio completo, notaron que el apóstol Pablo estuvo corrigiendo un montón de asuntos internos. De hecho, estaba consultando con un comentario y con otro estudio bíblico sobre 1 Corintios, cuando ultimaba detalles de esta enseñanza, de la enseñanza de hoy, y el título se llamaba Asuntos Internos de ese comentario. Entonces, capítulos 1 al 14 trató, no es que los del capítulo 15 no son asuntos internos, pero capítulos 1 al 14 fueron una unidad donde el apóstol Pablo se dedicó desde el principio prácticamente hasta el final del capítulo 14 en corregir muchos asuntos que tenían que ver con pecado dentro de la iglesia, con problemas conductuales, problemas de conducta dentro de la iglesia. Y en el capítulo 15... hace como un cambio rotundo de tema y nos encontramos también con una corrección, pero en este caso es un problema doctrinal. Y es la doctrina de la resurrección, pero ya deja de lado los asuntos de conflictos, de problemas, de conductas, y pasa directamente a, vamos a enfocarnos en el Evangelio, y quiero que también sea ese el enfoque de nuestra iglesia de aquí en más. Capítulo 15. Corrección sobre la doctrina de la resurrección. ¿Qué pasaba en Corinto con la doctrina de la resurrección? No es que los corintios no creían en la resurrección, de hecho sí creían, porque el apóstol Pablo ahora va a recordar cuál es el evangelio que él les predicó y les habla que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Los va a felicitar a los corintios y les va a decir: ustedes escucharon ese evangelio, fueron transformados por ese evangelio y perseveran en ese evangelio. O sea, pero entonces Pablo les predicó la resurrección, ¿no? Sí les predicó la resurrección y les dice que perseveran en la resurrección. Y es cierto también, predican al Cristo resucitado, que es un elemento esencial dentro de la predicación del Evangelio. ¿Cuál es la mala doctrina entonces que había entrado dentro de la iglesia en Corinto respecto a la resurrección? Se encuentra en el capítulo 15, no vamos a ver estos versículos, hoy vamos a ver solamente versículos 1 y 2, que son en sí mismos esos dos versículos un párrafo y una idea que comienza y termina. Pero el punto a corregir se encuentra en el versículo 12. 15-12, ¿lo tienen? Dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Entendieron cuál era el problema respecto a la resurrección? ¿Se predicaba el Cristo resucitado? Sí, se predicaba el Cristo resucitado. ¿Estaban predicando el Evangelio correctamente? Sí. Pero dice la palabra de Dios que había dentro de la congregación quienes predicaban que no había resurrección de muertos. ¿Cristo resucitó? Sí. Pero los muertos en Cristo resucitan y no. Eso es lo que estaba pasando. Y entonces, ellos sí creían en un Cristo resucitado y lo predicaban. El tema es que la doctrina de la resurrección es fundamental. Vamos a entrar a tocar una doctrina fundamental, que es la base, es cimiento de nuestra fe. Uno de los temas que son cimiento de nuestra fe. Es importantísima, hermanos, porque sin la resurrección de Cristo no hay evangelio. Sin un Salvador que vive, no hay salvación para las personas. Y sin resurrección, sin la resurrección de Cristo, los creyentes no tenemos resurrección. No tenemos esperanza en el futuro de ser resucitados juntamente con Cristo. O sea que estamos al fin y al cabo predicando un evangelio sin poder y sin esperanza, si no hay resurrección de muertos. ¿Me siguen? Un evangelio sin esperanza. Entonces el objetivo ahora, cuando Pablo cambia, ya no vuelve a tocar asuntos conductuales, ya no vuelve a tocar desórdenes en la iglesia, ahora se enfoca el evangelio que estamos predicando, que sea el correcto y vamos a predicarlo. Y entonces todo este capítulo 15 y ya redondeando el 16 para terminar la carta, el apóstol Pablo se encarga de probar cuál es
de recordarles, este es el Evangelio en el que hemos creído y en el cual perseveramos. Hay un Cristo resucitado, en ese Cristo creemos. La resurrección tiene poder. La resurrección de Cristo, Cristo resucitó en poder, y ese poder que obró para resucitar a Cristo de los muertos es el mismo poder que obra hoy en la vida del creyente. Y es la esperanza, la resurrección de Cristo, es nuestra esperanza de resurrección futura y de los que partieron habiendo puesto su fe en Cristo. Tenemos esperanza de resurrección porque Cristo resucitó. Y como dije, hoy vamos a ver solamente 2 versículos. Vamos a leer hasta el 4 para tener una idea global. Y vamos a estar citando el 3 y el 4, pero vamos a estudiar a profundidad 1 y 2. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente, eso es lo que vamos a estudiar ahora, pero vamos hasta el 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y ahí te dice, esta es la predicación del Evangelio. Un Cristo que murió, fue sepultado y resucitó, y todo esto conforme a las Escrituras. Es el Evangelio en el que creímos y el Evangelio por el cual fuimos salvos. Amén. Y lo primero que vamos a ver hoy es que el Evangelio que predicamos, hermanos, es diferente a cualquier otro mensaje. Es muy diferente a cualquier otro mensaje. Y arranca Pablo diciendo, además os declaro, hermanos, el Evangelio. Les declaro cuál es el Evangelio que les prediqué y el que ustedes también están predicando. Y esa palabra declarar, ahí les declaro, hermanos. Les quiero hacer notorio, en otras palabras lo que está diciendo es, les quiero hacer notorio, quiero traer nuevamente a sus mentes, después de haber tratado todo un tema de asuntos y pecados y desórdenes, ahora hermanos les quiero traer a la mente y refrescar su conocimiento respecto a un tema que que no es nuevo. De hecho es el fundamento de su fe. Pero es un tema en el que necesitan estar parados firmes, porque es una doctrina fundamental. El Evangelio que os he predicado. Y ahí aparece esa palabra Evangelio, que creo que ya la mayoría sabemos qué significa Evangelio, ¿no? ¿Qué significa? Buenas noticias. Evangelio significa buenas noticias. O de una manera súper literal sería el buen mensaje. El buen mensaje, las buenas noticias. Y saben que esta palabra hoy en día tiene un uso general religioso. Cuando vos hablas de evangelio, inmediatamente tu cabeza se va a lo religioso. Pero la palabra evangelio, la que está usando el apóstol Pablo acá, la palabra griega es evangelion, que era una palabra súper común para ellos, era del lenguaje cotidiano. O sea, podía llegar tu marido a la casa con el evangelio, con la buena noticia de que le habían depositado el sueldo, ¿no? Entonces, claramente, ya en el banco de Corinto, podías pasar por el cajero y retirar tu sueldo. Entonces, llegaba con el evangelio, con la buena noticia, ¿no? Y tu hijo llegaba de la escuela con el evangelio, con la buena noticia de que tenía una buena nota, de que había aprobado un examen, ¿no? Entonces, esta palabra, se dan cuenta cómo para ellos era de uso común, de uso cotidiano. Ahora, cuando se hizo la traducción de la Biblia, entonces esta palabra evangelion, si hubieran hecho una traducción literal, hubieran puesto ahí, leeríamos, además os declaro, hermanos, las buenas noticias que les prediqué, hubiera dicho Pablo, ¿no? Pero esta palabra se transliteró, esto de la transliteración ya lo hemos hablado varias veces, ¿no? ¿Qué es transliterar?
es pasar directamente o copiar el formato del idioma original, como la palabra bautismo originalmente no es una palabra en castellano, viene de baptisdo, del griego también, que la convirtieron o la castellanizaron en bautismo. Y lo mismo, ahora cuando pensamos en bautismo, pensamos en un evento religioso. Cuando pensamos en evangelio, ¿sí? Que para ellos bautizo es sumergir. Y es una palabra de uso común, como nosotros usamos sumergir, pero no pensamos en sumergir igual bautismo, ¿sí? No, vos no andás diciendo, bauticé los ravioles en la olla. Los sumergiste en el agua, ¿entienden? Entonces transliteraron esa palabra, evangelio, o evangelion, y ahora nosotros la usamos en este sentido religioso, por así decirlo, ¿no? Siguen siendo buenas noticias, la idea principal no cambió. Sigue siendo el sentido principal. Evangelios son buenas noticias, son buenas nuevas. Pero en el sentido que nosotros ahora lo entendemos, son las buenas noticias de parte de Dios. Amén. Las buenas noticias de parte de Dios, noticias de salvación al perdido. Y lo son buenas noticias. Pero el término evangelio, así como nosotros lo conocemos, y como el apóstol Pablo lo utiliza, no solamente conlleva la idea de que hay buenas noticias, conlleva la idea de compartirlas, ¿entienden? Entonces cuando nosotros hablamos de evangelio, una buena noticia no tiene efecto si no la estás compartiendo, ¿entendés? ¿Cómo se va a alegrar el oyente si no escucha tales noticias? Evangelio conlleva la idea de evangelizar o evangelismo, de compartirlas, de hablarlas, de que salgan de nuestra boca, como el apóstol Pablo iba a decir, como el hermano Pablo recién compartía. Que salgan de nuestra boca. Son buenas noticias que toda persona necesita oír. Por causa de que toda persona es pecadora. Por causa de que toda persona nació bajo condenación de pecado. Entonces toda persona necesita oír que hay perdón de pecados. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz! Benditas esas personas, benditos de Dios, esas personas que un día vinieron, dejaron la comodidad de sus casas y salieron y fueron a tu casa y te compartieron el evangelio y no se lo quedaron para sí mismos. Porque por eso hoy estamos acá, hermanos. Porque alguien escuchó las buenas noticias y decidió compartirlas. Qué precioso mensaje de salvación al mundo perdido. ¿Te acordás cómo estabas en aquel tiempo antes de que alguien te comparta esas buenas noticias? Miren cómo Pablo les dice a los Efesios, en Efesios 2. En aquel tiempo, cuando no habían escuchado el Evangelio, estabais sin Cristo. Y quizás te podés identificar con esta condición. Estabas sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¡Qué bendita noticia, hermanos! ¡Qué preciosa noticia! ¡Qué precioso mensaje! ¡Qué buenas noticias! Y esta doctrina de un Cristo resucitado, de un Salvador que vive, ha sido rechazada históricamente. ¿Saben por qué? Porque el mensaje del Evangelio es un mensaje que te lo hace entender el Espíritu Santo. Se entiende de manera espiritual.
de manera racional, vos no podés concebir que un muerto se levante 3 días después. ¿Me siguen? E históricamente la realidad de la resurrección ha sido rechazada. Una de las más grandes oposiciones que tuvo el apóstol Pablo a su evangelismo la tuvo en Atenas, ¿se acuerdan? Que al principio lo recibieron y lo escucharon, pero lo escucharon porque tenían curiosidad de un mensaje nuevo. ¿Y cuándo le vino el choque a su predicación del evangelio en Atenas? Entre los griegos. Cuando les predicó la resurrección. Ahí se les hizo un cortocircuito y ya no quisieron escucharlo más. En Hechos 17. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, o sea, hasta ahí lo venían escuchando como, qué interesante, che, lo que me estás contando, dale, contame más. Y cuando oyeron de la resurrección de los muertos, dice, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Bueno, hasta acá llegué. Hasta acá te doy mi atención. Ya esto ya como que no es muy racional lo que me estás diciendo. Ya como que empezaste a divagar, Pablo. Me gustaba todo lo racional, me gustaba todo lo de la sabiduría humana que hasta acá me venías diciendo, la maldad del hombre, su corazón, etcétera, pero ahora me estás hablando de una resurrección y eso ya es irracional, ya no te quiero escuchar más. Básicamente es eso lo que pasaba en el corazón de los griegos, siempre volcados a la filosofía y a todo esto, a las letras, ¿no? Más que nada a la sabiduría humana. Y, hermanos, no hay fe en Cristo y no hay salvación sin creer en la resurrección. No hay salvación del alma sin fe en un Cristo resucitado. ¿Saben por qué? Porque Jesús dijo en Juan 11, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cristo no dijo, no solo dijo, yo voy a resucitar. Dijo, yo soy la resurrección. ¿Entienden la diferencia? Y si no crees en una resurrección, si no crees en un Salvador que se levantó de entre los muertos y tiene más poder que la misma muerte, no tenés salvación. Y eso es lo que hace único el mensaje que predicamos, hermanos. Ya hemos dicho un montón de veces, profetas y dioses y personas a las cuales el mundo siguió, de ellos hay tumbas por todos lados del mundo, pero la tumba de nuestro Señor está vacía. Yo, hermano, una de las cosas más preciosas que el Señor me permitió en la vida fue ese viaje a Israel, y yo ya les he mostrado varias veces en pantalla esos dos posibles lugares donde podría haber estado la sepultura. ¿Se acuerdan? Que les he puesto fotos. No quiero mostrarles una y otra vez la misma foto. Ya las vieron. Si alguno no las vio y quiere, después se las paso por WhatsApp. Pero hay dos muy posibles lugares donde pueden haber puesto al Señor Jesucristo. Obviamente tengo mis teorías de cuál probablemente... Tengo mis argumentos propios para decirte probablemente fue este y no este. Pero una cosa sé, los dos lugares están vacíos. Los dos están vacíos. Las dos tumbas no tienen muerto adentro. Y este es el asunto con la resurrección, que cuando te cuestionan la resurrección, te ponen en duda el poder del Evangelio. Porque Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esta vida no es solo vida espiritual, es una resurrección del cuerpo de la cual está hablando el Señor Jesucristo. Una resurrección en la cual nuestros cuerpos van a ser glorificados. Y más adelante en el capítulo 15, Pablo va a explicar este proceso de glorificación de los cuerpos, así que no voy a entrar más en eso, porque vamos a tener suficiente tiempo de estudiarlo. Es increíble lo que Pablo dice sobre la resurrección.
¿Es necesario creer que Jesús resucitó para ser salvo? Amén. Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios. Tenés que creer en la deidad de Cristo para ser salvo. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Vos necesitás para ser salvo creer en un Cristo que vive. Es necesario creer en un Jesús que es Señor y Dios y que fue resucitado de los muertos para ser salvo. Miren, cuando los apóstoles empezaron a predicar, ¿sí? Luego, digamos, en los comienzos de la iglesia, luego de la ascensión del Señor Jesucristo y el día de Pentecostés, el eje central era Cristo, el Cristo resucitado, en la predicación de los apóstoles. Te invito a repasar el libro de los Hechos en tu casa, a pegarle una leidita si querés durante esta semana y prestar atención al mensaje que los apóstoles predicaban. Predicaban el Cristo crucificado, el Cristo resucitado y el arrepentimiento de pecados. 3 elementos que no tienen que faltar en nuestra predicación. En Hechos capítulo 4, este es Pedro predicando. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano, el paralítico, ¿no? Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay salvación en ningún otro nombre. ¿Saben por qué? Porque ningún otro resucitó. Ningún otro profeta ni salvador está vivo. Y por supuesto, hermanos, cuando Pablo dice el evangelio que os he predicado, vuelvo a este asunto de la necesidad de la proclamación de este mensaje. Porque no hay salvación sin predicación. Lo siento, pero así lo establece la palabra de Dios. Sé que hay un pensamiento extremo hipercalvinista de que al fin y al cabo será salvo aunque no le prediquen en el capítulo 9, pero hay un capítulo 10 que viene a continuación, que no lo puedo sacar, y dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? No podemos quitar la proclamación del evangelio de la ecuación de la salvación, porque así lo estableció el Señor. El evangelio que os he predicado. Esto que ya les dije, ahora dice, les declaro, Pablo, les declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Les vuelvo a refrescar en la mente, les vuelvo a traer a la memoria este evangelio que ya les prediqué antes. Nada nuevo para ustedes, no es un mensaje nuevo. Es el mismo mensaje por medio del cual ustedes tienen la salvación. O sea, este asunto de la resurrección que ahora está empezando sobre el cual empieza a disertar el apóstol Pablo, no era nada nuevo. La resurrección no era nueva para los corintios. Pablo les había predicado resurrección cuando llegó a Corinto. Dice, leímos también en versículos 3 y 4, os he enseñado lo que asimismo recibí. Y dice que murió, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cuando les prediqué el Evangelio, Corintios, les prediqué a un Jesús que murió, fue sepultado y resucitó. Y se lo prediqué desde las Escrituras, dice Pablo. Y qué interesante, porque nosotros leemos de la resurrección ¿en qué libros? Principalmente, en los Evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos narran la resurrección del Señor Jesucristo y generalmente la predicamos desde ahí. Pero saben, hermanos, Pablo dice, yo les prediqué que Cristo murió, fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Y ¿recuerdan en qué año fue escrita la primera epístola a los Corintios aproximadamente?
entre el 50 y el 55, y en ese tiempo los evangelios apenas estaban siendo escritos. O sea que el apóstol Pablo, cuando les predicó resurrección, al Cristo resucitado, no usó Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sin duda, hermanos, cuando Pablo predicaba al Cristo resucitado, utilizaba el Antiguo Testamento. ¿Dónde está la resurrección de Cristo en el Antiguo Testamento? Mirá, por todos lados. Por todos lados. Mirá cómo lo predica Pedro en el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2. Marquen por favor ahí 1 Corintios 15 y acompáñenme a Hechos 2 porque es un texto un poco más extenso, entonces no se lo pasé a Florencia para que lo ponga en la pantalla. Hechos 2. Aquí está el apóstol Pedro predicando el día de Pentecostés. Hechos capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 22. Hechos 2, 22. Escuchen lo que predicaba Pedro. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. En otras palabras, Dios levantó a Cristo con poder, no había manera en que Jesús quedara en la tumba. No había forma en que la muerte retuviera a Jesús dentro de esa tumba. Y miren cómo predica resurrección el apóstol Pedro, porque David dice de él, ¿y saben qué cita? El libro de los Salmos. Porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y ahí está citando el Salmo 16. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Es cierto que está el sepulcro de David, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Y a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, el Espíritu Santo y la proclamación de las buenas nuevas de un Cristo resucitado. ¿Se dieron cuenta? ¿Cómo Pedro predicó al Cristo resucitado? No citó ni a Mateo, ni a Marcos, ni a Lucas, ni a Juan. No citó 1 Corintios 15. Pedro citó a David en el Antiguo Testamento. ¿Se dan cuenta? Y en el capítulo 3, en el versículo 15, Pedro predicando en el pórtico del templo. En 3:15 dice: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. ¿Qué está predicando Pedro en el pórtico del templo? Al Cristo resucitado. Al autor de la vida, al Cristo Dios creador y resucitado. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es necesario para que una persona sea salva? Confesar con su boca que Jesús es el Señor y creer en el corazón que Dios le levantó de los muertos. Y cuando llega a Antioquía en el capítulo 13, este lo van a tener en pantalla, porque es un poquito más corto. No, acompáñenme. Hechos 13. Perdón.
ya que están ahí en Hechos, acompáñenme al 13. Esto es Antioquía de Pisidia, no la otra Antioquía. Mire la predicación de Pablo en Antioquía. Hechos 13, vamos a leer desde el 29 en adelante. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. O sea, en este tiempo todavía había muchas personas que vieron a Jesús resucitado. Había muchos testigos oculares del Cristo resucitado. Eso está diciendo Pablo. Había pasado hacía apenas unos años. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, el Salmo 2. Para ellos también era el Salmo 2, el mismo que para nosotros es el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Y ahí no está citando Salmos, sino está citando al profeta Isaías. ¿Vieron cómo predicó Pablo en Antioquía de Pisidia la resurrección? Se fue al Salmo 2 y después pasó por lo que para nosotros es Isaías 55. Predicando resurrección desde el Antiguo Testamento. No es un mensaje nuevo. No lo era para los corintios, no lo es para nosotros. Cristo vive. Y es la base, es una base fundamental de nuestro evangelio, de esta salvación que predicamos. Y para los griegos era chocante. Para los griegos era chocante, era irracional. Los griegos le respondieron a Pablo en Hechos 17 y 18. Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, porque les gustaba el debate. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Cuando Pablo les hablaba de la resurrección. Y otro parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Cosa irracional para un grupo de intelectuales que lo único que querían hacer es llevar todo al nivel del raciocinio. Entonces después, un poquito más adelante, en el versículo 32, dice: pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. No lo quisieron escuchar. La fe en la resurrección de nuestro Mesías, hermanos, y la confianza en la resurrección de los santos, que es el asunto que Pablo va a tratar, hace que este evangelio que predicamos sea un mensaje completamente diferente. Y son dos cosas que tenemos que defender a capa y espada. Cristo resucitó y nosotros vamos a resucitar porque Cristo resucitó. Este es el evangelio que predicamos. Hay resurrección en aquel que venció a la muerte, porque Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, con fe, aunque esté muerto, va a vivir. Y yo sé que va a sonar redundante lo que les voy a decir ahora, pero el evangelio que predicamos tiene que ser predicado. El evangelio que predicamos tiene que ser predicado. De hecho, la forma en que Pablo lo dijo es redundante. Y me gusta cómo fue traducido. Dice el evangelio que os he predicado, y después en el versículo 2 dice la palabra que os he predicado. Y ahí la frase en el griego dice tu evangelion o evangelizo, que sería como el evangelio con que los evangelicé. Por eso es que les digo que la palabra evangelio en sí misma conlleva la necesidad de la proclamación.
el evangelio con el que los evangelicé. Las buenas noticias de salvación que Pablo les trajo a los corintios es el evangelio que él también había recibido, con el que él fue evangelizado, el mismo que nosotros también hemos recibido y el mismo que nosotros también predicamos, hermanos. Y tanto Pablo como nosotros solo somos eslabones de una cadena de transmisión de estas buenas noticias, de este precioso mensaje de esperanza. Y muchas veces nuestro testimonio personal de cómo el Evangelio ha impactado nuestras vidas, como pasó, como leía al comienzo en el caso de los tesalonicenses, y ahora lo vamos a leer en un ratito, pero el testimonio de la transformación de la vida de uno mismo es impactante. Pero nuestro testimonio no es el que transforma. No alcanza solo con que predique, yo antes era así y ahora soy así. Para que una persona sea salva, vos tenés que predicarle a Cristo. Porque como Pablo le dijo a los corintios en la segunda epístola, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Entonces, quizá tu testimonio personal sea el anzuelo o el cebo que vos vas a utilizar para captar la atención de la persona que te va a escuchar, para luego predicarle a Cristo. Tu testimonio no salva, el Evangelio salva. Pero tu testimonio es una herramienta para captar la atención. Y una herramienta poderosa si el testimonio es efectivo. Si vos decís, yo antes era borracho y ahora no lo soy, y el vecino te ve empinando la botella todos los días, ¿de qué cambio le vas a hablar? Seamos sinceros. ¿Qué vida cambiada me venís a predicar? De hecho, a los Gálatas les escribe Pablo respecto al Evangelio. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Dios. ¿Y sabes qué quiere decir esto? Este mensaje, no solo que Cristo se le reveló a Pablo camino a Damasco, sino que tenemos que entender que este mensaje no es otra enseñanza religiosa humana más. Es algo que se comprende por revelación directa del mismo Salvador, a través del Espíritu Santo, a la vida de las personas. Dios se revela a la vida de las personas, como dice Pablo, no lo aprendí de hombre alguno, me lo reveló Cristo. Y hermanos, si vos podés dar testimonio de tu salvación, esto no está despreciando al predicador, está aclarando, no es mérito del predicador, es la obra del Señor Jesucristo en vos. Y el Espíritu Santo que te convenció de pecado y te dio la fe. Dicho eso, te pregunto, ¿vos te acordás? Y no es necesario que me lo respondan en voz alta, pero ¿vos te acordás quién fue la persona que te habló el mensaje del Evangelio? Gracias a Dios por esas personas que no rehusaron entregarte el Evangelio. Gracias a Dios por esas personas que te dijeron, Jesús, a Él tenés que mirar. Él es el que te salva, Él es el que te perdona. En Él hay salvación. Él está vivo y vuelve por los suyos. Y te predicaron a un Cristo crucificado y resucitado. Y si vos podés recordar ese bendito momento en el que alguien te habló de Cristo y decir, esa fue... Qué hermosa la obra de Dios por medio de esa persona. ¿Cómo no vamos a ponernos nosotros en la mano del Señor para ser un instrumento para llevar las buenas noticias a otros? Si así las recibimos. Amén. Así las recibimos. ¿Cómo no las vamos a compartir? ¿De qué sirven las buenas noticias si no son transmitidas? No caigas, por favor, hermano, no caigas en el engaño de que es suficiente con vivir una vida ejemplar.
Y si no hablas de Cristo, pues no importa, el Señor hará la obra. ¿Sabe por qué? Porque hay muchos inconversos que son muy educados. Porque tenemos muchos vecinos que son amables, que son generosos y que cualquiera pensaría que son hijos de Dios y no lo son. Evangelizar conlleva la idea de proclamar verbalmente, de que con tu boca le cuentes a otra persona el mensaje de salvación. Eso es evangelizar. Y ya que hablamos de que el evangelio cambia las vidas, sí es necesario respaldar tu mensaje con tu testimonio, pero tu testimonio no salva, el evangelio salva. ¿Entendemos eso? Porque ahora Pablo les dice, es el evangelio el cual también recibisteis. Y esa palabra recibisteis significa apropiarse. Hiciste propio el evangelio, lo hiciste tuyo. Es un mensaje tuyo, no lo podés perder, nadie te lo va a quitar. ¿Y saben por qué aclaro esto de que nadie te puede quitar este mensaje precioso en el cual creíste con fe? Porque después Pablo va a hablar de quienes creyeron en vano. Y algunos argumentan, pero entonces la salvación se pierde. Y no es así. Te asiste de ese mensaje y si fuiste verdaderamente salvo no lo soltaste nunca. Y no lo vas a soltar. Esa palabra recibiste, que utiliza esa palabra griega, es un verbo, se le llama verbo aorista. O para nosotros, en nuestro tiempo verbal sería como un pretérito perfecto. A ver si se acuerdan. Es una acción que inició y concluyó, efectivamente. Recibimos el evangelio. Nos apropiamos de él, lo creímos. Está hecho. Es un hecho. Nuestra salvación es un hecho que no puede ser cambiado. Es segura. Los Corintios dicen, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. Y esa palabra perseverar es la palabra griega istemi, que significa estar parado firme, sostenerse. Y 14 capítulos hemos pasado en los que hemos dicho muchas cosas negativas de los corintios, pobres. Diciendo cómo son los pentecostales, del 1 al 14. Y resulta que nos encontramos con una iglesia súper bautista del 1 al 14. Y hemos dicho tantas cosas negativas de los corintios. Y acá Pablo les dice, ustedes recibieron ese evangelio y lo agarraron y no lo soltaron más y están parados firmes, en el cual también perseveráis. Virtud de los corintios, tuvieron mucho celo por la predicación del evangelio tal como lo recibieron. Y es meritorio porque tenemos la comparación con los Gálatas. Y Pablo a los Gálatas, en cambio, les dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Vieron? En este sentido, los corintios eran mejores que los Gálatas. Perseveraron en la predicación correcta del evangelio, mientras los Gálatas se desviaron a un evangelio que era no solo por la fe, sino también agregándole obras. Estar parado en el evangelio, perseverar, estar parado firme en el evangelio, no solamente, hermanos, es cuidar la doctrina correcta de la salvación o lo que nosotros le llamamos soteriología. Estar parado en el evangelio implica acompañar con nuestro estilo de vida este evangelio que predicamos. Estar parado firme y convencido de que el evangelio es mucho más que un mensaje lindo, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Como dice Romanos 1:16. Es un nuevo estilo de vida al que no estoy dispuesto a renunciar. Eso tiene que transmitir tu forma de vivir.
Es un nuevo estilo de vida al que no voy a renunciar más. Es una perla preciosa por la que vendí todo para poder adquirirla. Era un tesoro escondido en un campo por el que renuncié a todos mis bienes para poder tener. No vuelvo atrás, quemé todos los barcos. Ya pertenezco a Cristo, como dice el himno. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Se me vienen un montón de himnos con ese concepto, ¿no? No vuelvo. Estoy parado firme en el evangelio que creí. Y esa fe, de hecho, tampoco es mérito mío, sino de Dios. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y los corintios retuvieron el mensaje del evangelio. Lo retuvieron, estaban adheridos, aferrados como quien se agarra de algo para no dejarlo ir. Y es tan valioso para nosotros, hermanos, el mensaje del evangelio que no estamos dispuestos a soltarlo por nada ni por nadie. Vengan pruebas, vengan tribulaciones. No me suelto del evangelio porque recibí la vida eterna con ese mensaje. Y fueron salvos los corintios por ese mensaje. Sois salvos, dice ahí también. Y la palabra que se utiliza en el griego es rescatados, la palabra griega soso, son rescatados. También un verbo en el presente y de continuo. Estás hecho libre. Y ese habla del efecto del evangelio. No se acaba el día de tu conversión. No fue que fuiste salvo ese día y se terminaron los efectos de esa decisión, sino que tu salvación tiene efectos hasta el día de la venida de Cristo o el día de tu partida a su presencia en este mundo. Cada día que permanezcas sobre este mundo, el evangelio tiene efecto sobre vos. Filipenses 1:16, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces te quiero preguntar si vivís parado firme en el evangelio que te salvó. Si tu vida es coherente con el mensaje que decís que crees. Y una última cosa que les quiero dejar. ¿Será que el evangelio puede ser creído en vano? Dice, volviendo a 1 Corintios 15. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, en el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Puede ser creído en vano el evangelio? Hay una palabra en el griego que no está traducida aquí en la Reina Valera del 60, en algunas otras traducciones nuevas sí, que es la palabra ektos, que significa a menos que. Y eso quizá nos traería un poquito más de luz a qué significa esto. Una mejor traducción sería a menos que hayas creído en vano. Y la idea acá no es que la profesión de fe no haya sido, la idea es que la profesión de fe no haya sido verdadera, no que se perdió la fe. El que tiene fe salvadora permanece en esa fe. Es una confesión de labios sin provenir del corazón. Que creyó en vano, dijo que creyó, pero intelectualmente captó la idea, pero no la asimiló de corazón. No asimiló el evangelio de corazón. Y muchos de nosotros, hermanos, yo sé que hay muchos testimonios aún acá, en este lugar, que hemos estado por años en iglesias sanas, sabiendo de memoria el mensaje de la salvación y profesando con la boca una realidad que nunca había impactado nuestros corazones. A mí me llevaron a una iglesia de sana doctrina desde los 4 años, pero fui salvo recién a los 14, 15. Y había hecho profesiones de fe y me había bautizado.
y vivía tú una vida religiosa. Pero no, el mensaje no había impactado mi corazón. Y sabes que no es mi intención que te vayas con miedo el día de hoy. No es que te quiero generar miedo de, ay, ¿será que no soy salvo? Sino que consideres si es que el Evangelio verdaderamente ha impactado tu vida. ¿Lo recibiste así como los corintios, de una manera que no lo soltaste más? ¿Estás aferrado a ese mensaje precioso? ¿Y estás parado firme sobre ese mensaje que te cambió la vida? Y si arde en tu corazón el deseo de compartirlo con otros, hermanos, porque es un mensaje para evangelizar. Eso es el evangelismo para evangelizar. Redundante la frase, ¿no? Evangelismo para evangelizar. Evangelizar con evangelismo. Conlleva la idea de que es una buena noticia que tiene que ser contada. Amén. Tiene que ser contada. ¿Sabes por qué? Porque tiene que ser de un producto de un corazón que lo crea con fe. Entonces Pablo acá no está sugiriendo, si no creíste en vano, no está sugiriendo la pérdida de la salvación, más bien lo que está haciendo es, justo antes que hizo, enumeró los efectos del Evangelio en la vida de los corintios, y como conclusión está diciendo, a ver, si todo esto no pasó, entonces tu fe no fue verdadera. Y todos esos efectos de afianzarse y pararse firme y no soltar y amar y compartir, son evidencias de una fe genuina. Si no, creíste en vano. Si no, tal fe es como la de los demonios, que dice en Santiago 2:19, creen y tiemblan. Ellos creen. ¿Los demonios saben que Jesús es el Hijo de Dios? Sí. ¿Saben que resucitó? ¿Lo creen? Sí, lo creen. Pero ¿sabes qué? Ellos no reconocen su señorío. Ellos siguen bajo otro señorío. Ese es el problema de la fe vana. Mateo capítulo 3, acompáñenme. Ya termino, en serio. Mateo 3. Mateo capítulo 3. Perdón, 13. La parábola del sembrador. Miren en la explicación de la parábola del sembrador. Los corazones que creyeron en vano. Mateo 13:19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Y uno dice, es salvo, mirá, hizo una profesión de fe con lágrimas. Se lo vio tan quebrantado con el mensaje, ¿no? Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Qué pasó con esas personas que parecía que de corazón eran salvos? Vino la aflicción o la persecución y no están. Y no perseveraron. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa también. Parecía que fructificaron, que sembraste la semilla y salió, y los afanes del mundo amaron más al mundo y a las riquezas que a Dios. Por eso es que el joven rico se fue triste cuando Jesús le dijo, vendé todo lo que tení. Sonó chileno. Todo lo que tení. Vendé todo lo que tenés y vení, seguime, y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Y las riquezas eran su Dios. Y no se puede servir a dos señores. ¿Te das cuenta? Mas el que fue sembrado en buena tierra es el que oye
y entiende y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Te das cuenta la diferencia? De un creer en vano y un creer con fe y permanecer firme en el Evangelio. Que las aflicciones no te van a mover. Porque vos estás plantado con una raíz bien grande al Evangelio que creíste. Y todos, acá todos, en esta parábola todos oyeron el Evangelio. 4 casos diferentes de los cuales uno solo fue salvo. Y todos los demás parecían, pero no eran. No todo el que me dice en Mateo 7, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y después dice el Señor, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Grave engaño del diablo respecto a la salvación. A uno que es verdadero creyente, hacerlo dudar de la firmeza de su salvación, y a uno que no es creyente, hacerlo estar convencido de que sí lo es. El engañador, el padre de mentira con astucia. Y quizás no recuerdes el día de tu salvación, quizás no tenés, viste que es una buena práctica, cuando uno hace, para mí está bueno, que el día que hiciste profesión de fe, te regalaron una Biblia y pusiste la fecha ahí en la tapa de la Biblia, está buenísimo, poder recordar ese día es buenísimo. Pero yo sé que muchos de yo no me acuerdo la fecha, yo me acuerdo la ocasión. Sinceramente no sé cuál fue la fecha. Ay, ¿será que fui salvo o no? Si no me acuerdo la fecha, no te preocupes por la fecha. Si no tenés la fecha del día de tu conversión, no te preocupes, porque la evidencia de tu salvación no es recordar una fecha. La evidencia de tu salvación es saber que desde ese día tu vida nunca volvió a ser la misma. Y que los frutos, hermano, de una verdadera conversión fueron evidentes en tu vida desde ese día hasta hoy, porque seguís parado firme sobre esa fe en la cual creíste. Pero al igual que en Corinto, puede que haya entre nosotros algunos que han creído en vano y por eso predico esto. Que tengan un conocimiento doctrinal y sus vidas no den testimonio de una fe genuina. Y esta es una advertencia, hermanos, que tengo que hacerla porque Pablo se la hace a los corintios y la hace en cada epístola. Un montón de veces Pablo los exhorta a examinar si están en la fe, probados a vosotros mismos. En las otras epístolas también. ¿Sos verdaderamente convertido o sos un profesante de la fe? Pues nuestro evangelio, como leí al principio, Pablo a los tesalonicenses, no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, ¿cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros? En otras palabras, Pablo apela a los... También mirá el testimonio de los que te predicaron el Evangelio. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Llegaste a ser discípulo también de esas personas que te predicaron el Evangelio, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Y a diferencia, hermanos, de los de la parábola que recibían el Evangelio con gozo y luego cuando venían las aflicciones dejaban, los tesalonicenses, ¿saben qué hicieron? Recibieron el Evangelio en medio de la tribulación y continuaron con gozo, motivados porque sabían a quién creían. Al Cristo que había resucitado. Entonces te pregunto, ¿podés dar testimonio de una transformación real en tu vida? ¿Me ayudan, hermanos, por favor, con la música? Y por favor llamen a los chicos también. Vamos a tener la cena del Señor.
¿Podés dar testimonio de una transformación real en tu vida? ¿De cómo el Evangelio impactó tu vida y la cambió para siempre? Porque ellos mismos cuentan de nosotros, la manera en que nos recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Tenemos esperanza en que Cristo vuelve. Cristo vuelve. Ese Cristo resucitado en el que creímos, vive y vuelve. Entonces, hermanos, ¿realmente creemos que el Evangelio es poderoso para salvar y cambiar vidas? ¿Lo creemos? ¿Y lo estás predicando? Porque son buenas noticias que tienen que ser contadas. No son para que nos las quedemos. Tenés que salir y contar esa buena noticia a todo el que se te cruce. Si todavía no has puesto tu fe en Jesús y hoy entendiste que hay un Salvador que murió y con su muerte pagó el precio de tus pecados, fue sepultado, este es el Evangelio que predicamos. Murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ocupó tu lugar en la cruz. Fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y si confesás con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, si con fe de corazón confesás Jesús es el Señor, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús resucitó y hoy vive y salva, y si lo crees de corazón y le confesás con arrepentimiento de tus pecados, vas a ser salvo, dice la palabra de Dios.